Si hablamos o pensamos en la persona con que decidiste casarte, estoy seguro que te casaste con esa persona porque confiabas en ella. O sea, difícilmente alguien se casaría con un hombre o una mujer que no confíe en él. Casi todas las relaciones están basadas en la confianza. Y cuando vemos las escrituras y vemos cómo Dios desde el inicio hasta el final, la forma en cómo Dios se ha relacionado con el hombre, la confianza es clave. Comienza nuestra relación con Dios con confianza. A través del tiempo, a través de que estamos aquí, tenemos la experiencia de caminar con Dios, necesitamos aprender a confiar en Dios. Y hasta el final de nuestras vidas, así será. Necesitamos aprender a confiar más y más en Dios. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo con algo, casi sin temor a equivocarme, en que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no es cierto? Estamos viviendo momentos de incertidumbre, de inseguridad, un poco de temor posiblemente al mañana, al futuro, y muchas veces nos sentimos así. Y eso nos sucede a nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos las promesas, que conocemos la palabra, que tenemos el Espíritu Santo, pero en el diario vivir muchas veces nos pasa lo mismo, las mismas dudas, las mismas actitudes, la misma incertidumbre que aún personas que no conocen a Dios las experimentamos. Así que sí es un tema importante el hecho de aprender a confiar más y más en Dios. Y yo estaba recordando cuando estaba pequeño y las compras en aquella época se hacían en el mercado principalmente. En la época que yo era un niño de unos 8 años, 7 años, sí existían las pulperías. No recuerdo que hayan existido las bodegas tal y como las conocemos hoy. Los supermercados, solo había uno en la ciudad, pero la mayoría de las personas, las compras principales, las verduras, las carnes, se hacían en el mercado. Así que los sábados era día para ir al mercado. Así que yo recuerdo que el sábado en la mañana, pues ya me bañaba, ya a las 6 ya estaba bañado, a las 7 de la mañana desayunado, 7:30 de camino, agarradito de la mano, cuál taxi, cuál bus, a pie, hasta el centro de la ciudad. Por supuesto vivía entre el barrio Mejía y barrio Independencia, y caminábamos por toda la ciudad hasta llegar al mercado a comprar las verduras y las cosas básicas de la canasta. Pero algo que sucedía en ese trayecto era que pasábamos enfrente de unas tiendas, si no recuerdo mal, estas tiendas hasta hace ciertos años dejaron de existir ahí, y el nombre de estas tiendas creo que eran tiendas Sirgi. ¿Alguien recuerda tiendas Sirgi? Y entonces ustedes podían ver ahí a la orilla de la acera, podían ver personas vendiendo lotería, ¿verdad? Mayormente había muchas personas vendiendo lotería, y entonces los sábados y los domingos las personas estaban ahí porque andaban buscando ganarse algo en la lotería. Y algo más que sucedía ahí es que también, aparte de que estaban las personas que vendían lotería, habían unos puestecitos con unas personas que tenían algo como esto. ¿Se acuerdan de eso? Y estos son los hijos de Zuli. Hay que tengo que cuidarlos bien. Habían unas personas que en unas mesas tenían unos pajaritos. Y entonces esos pajaritos no eran cualquier pajarito. Esos pajaritos eran pajaritos de la suerte, porque tú pagabas algo y entonces te entregaban la persona sacaba una tarjeta, un papelito,
y te leía qué era lo que iba a pasar contigo el día siguiente o en los siguientes 5 años, qué iba a pasar contigo. ¿Se acuerdan de eso ustedes? ¿Alguien de ustedes vivió eso? ¿Ah? Allá atrás, doña Elsa. ¿Quiénes sacaron papelitos ahí? ¿Ah? ¿Sacaron papelitos? ¿Profe? ¿Sigue sacando papelitos? Y entonces ya le pagaban a la persona, ¿verdad? Y yo no recuerdo si el pajarito en realidad agarraba el papel, creo que sí, ¿verdad? Lo habían entrenado, agarraba el papel y se lo entregaba a la persona y la persona lo leía, ¿verdad? Y ya abrían el papel y ya le decían, bueno, este es el de Oswald, ¿va? Oswald, llegará el día en que una mujer alta y delgada llegará a tu vida. Te dará todo su amor y serás feliz el resto de tus días. Ella se llamará Marlene. Se cumplió. Se cumplió. Freddy, tendrás 2 hijas mujeres, un hijo varón. Una se te casará en el 2017. El varón se casará en... Quisiéramos, ¿verdad? ¿Saben? Lo que queremos apuntar es esto. Como seres humanos, somos bien dados a creer más en cosas como esas que en la misma palabra de Dios. Tal vez ahora no, pero hoy en día hay personas que creen más y confían más en la suerte. Por ejemplo, en México, Sergio Handal, uno de los pastores que está plantando la iglesia en México, Sergio decía la vez pasada que en México es una cosa con la que hay que lidiar porque medio mundo tiene metido en su ADN, los mexicanos, eso de la buena vibra, ¿verdad? Y que la buena vibra y que la buena vibra. Y hablan más de la buena vibra, inclusive los creyentes, que de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios y de confiar en Dios. Podría ser que tú estés confiando más en esas cosas, creyendo más en esas cosas, en la buena vibra, en la suerte, en el dinero mismo. En el dinero mismo, muchos hombres ponen su confianza en lo que tienen. Y por esa razón muchos se dan, o sea, se entregan a hacer crecer cada vez más su cuenta de banco. Porque tienen su confianza en ello. Su confianza está puesta en eso. O otros pues buscan la influencia, ellos adquirir influencia sobre los demás o tener contactos de gran influencia porque eso les da seguridad. Porque nadie quiere vivir en inseguridad, estamos claros. Todos queremos tener certeza del mañana y de la hora, pero muchas veces nos vamos al extremo o al lugar equivocado. A veces podemos confiar inclusive en nuestra sabiduría, en nuestra habilidad, en nuestros conocimientos, en lo que podemos hacer con nuestras manos, en nuestras capacidades. Podemos estar confiando en eso y podemos decir, no, yo en cualquier lugar, a mí como me tiren, caigo parado, porque yo le hago de todo y yo soy listo, más listo que el que está al lado o más listo que el que está atrás de mí. Podemos pensar en eso. Ahora, ¿qué dice Dios en la Escritura sobre el hecho de confiar en Él? Proverbios 3:5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes, dice. O sea, cuando nos apoyamos en algo es con la idea de que ese algo nos aguante nuestro peso, de descansar en eso. De eso está hablando el pasaje. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón
Y el 6 dice, reconócelo. O sea, no lo pierdas de vista, identifícalo, tenlo de frente, tenlo presente siempre. Reconócelo en todos tus caminos y esto es lo que va a hacer, dice, va a enderezar tus veredas. Esta vida, cuando vamos transitando por ella, muchas veces tiene altos y bajos, muchos baches. A veces sentimos que vamos como en una calzada bien derecha y sin muchos hoyos, pero cuando menos acordamos hay baches. Y necesitamos aprender a confiar en Dios de todo nuestro corazón, porque vienen los días oscuros, vienen los días grises, vienen los días de prueba, y si nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios, la vamos a pasar muy mal, muy mal. Yo creo que cada uno de nosotros aquí estamos viviendo diferentes situaciones, circunstancias, diferentes etapas, podríamos decir. Algunos quizás aquí están esperando esa respuesta de Dios a ese asunto que han estado orando por años y esperando por años. Otros podrían estar esperando una respuesta tal vez en la cuestión de salud o en algo que tenga que ver con tus relaciones. O tal vez otro está atravesando una vaguada económica, ¿verdad? Que siente que llueve y no para de llover y dice, ¿cuándo voy a ver la luz? ¿Cuándo voy a ver el sol? Alguien podría estar lidiando con la salud personal o de algún familiar. Así que todos aquí, hombres, mujeres, solteros, casados, necesitamos, hermanos, aprender a confiar en Dios, a fiarnos en Dios de todo nuestro corazón, completamente. ¿Sabes? El enemigo, el adversario, Satanás siempre va a procurar poner duda en tu corazón. Que dudes, que dudemos acerca de Dios, acerca de la bondad de Dios, acerca de la respuesta de Dios. Satanás va a buscar poner duda, sembrar duda en nuestro corazón. Porque en el momento que caemos en duda, en el momento que entramos en duda, Él comienza a tener el control. No lo olvides. En el momento que empiezas a dudar de Dios, Satanás comienza a tener el control. Pero cuando nos aferramos a Dios y ponemos nuestro corazón, nos fiamos de Él de todo corazón, le estamos dando el control a Dios. Hemos oído la frase, la fe mueve, ¿qué? Montañas. Porque confiar en Dios, confianza en Dios es fe. Fe es confianza en Dios. Bueno, la fe mueve montañas, dicen, pero la duda puede crear montañas también. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Estás confiando en Dios de todo tu corazón o te está costando? ¿Estás entrando en duda? Tal vez pensando en nuestros muchachos solteros que están aquí, yo creo que todos hemos pasado por eso, y es desde que somos pequeños, y es la ilusión de algún día tener una familia. Y soñamos ese día cuando conozcamos a esa persona con quien compartir nuestra vida y el resto de nuestra vida y formar una familia. Todos anhelamos eso de una u otra manera, en menor o mayor intensidad. Pero a veces podemos caer en la desesperación y en la desconfianza. Dios tiene esa persona especial para ti. No lo dudes, no lo dudes. Confía en Dios, espera en Dios. Yo esta noche quisiera compartir contigo 3 verdades que nos ayudan a confiar en Dios. La primera de ellas es recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Me conduce a confiarle mi presente
y mi futuro. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado me conduce, me lleva, me ayuda a confiarle mi presente, mi hoy y mi futuro. Hay una historia en el libro de Josué, en el capítulo 4, del verso 1 al 7. Es una historia interesante, vamos a leerla. Dice: y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles diciendo: tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, y del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Verso 4. Llamó pues Josué a los 12 hombres que habían señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y Josué les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, pone atención, y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor cuando ésta pasó el Jordán. Las aguas quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Somos olvidadizos. Yo estoy seguro que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, tanto personal como familiar. Pero a veces nos olvidamos de esas cosas. No debemos de olvidar eso. Las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por nosotros, no las debemos de olvidar. Aquí le dice el Señor: mire, hagan ahí un monumento, como un recordatorio. Y cuando allá en el futuro, que ustedes ya estén ancianos, sus hijos les pregunten qué significan esas piedras, ustedes díganle: qué gran oportunidad me estás dando, hijo. Necesito que tú conozcas algo que Dios hizo por mi generación. Dios secó las aguas del Jordán cuando íbamos pasando con el arca. Creo que es el tipo de cosas que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón. ¿Qué Dios hizo por ti en el pasado? Dios ha hecho cosas por ti, estoy seguro. Las ha hecho por mí. ¿Por qué necesito aprender a confiar en Dios? Porque nuestra relación con Dios se trata de confianza, de principio a fin. A veces podemos confiar en los recursos o en cualquier otra cosa. Y hemos visto cómo muchas veces personas se han ido su corazón detrás de las riquezas, de confiar en lo material. Hace poco uno de los pastores de la iglesia de Tegucigalpa escribió algo que me llamó la atención sobre ese punto, y él escribió lo siguiente. Dice: la prosperidad deja de ser una bendición cuando lleva a poner la confianza y la sensación de seguridad en el dinero. Eso lo escribió el pastor Gustavo Cepeda. La prosperidad deja de ser una bendición cuando lleva a poner la confianza y la sensación de seguridad en el dinero. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo:
y no hará, habló y no ejecutará. Tenemos que creerle a Dios, hermanos. Tenemos que confiar en Dios. Por eso es importante leer la Escritura, para que esa Escritura interiorizada en nuestra mente, en nuestro corazón, nos mantenga firmes en los días grises. ¿Sabes? Creo que los seres humanos, en el caso de las relaciones interpersonales, o esposos, esposas, creo que un esposo o una esposa se siente agradado o agradada cuando siente un nivel de confianza de su cónyuge para con él. Y Jeff Kirk, otro de los pastores que fue conferencista ahorita en la conferencia de líderes, él expresó lo siguiente: la manera en cómo Dios experimenta nuestro amor es cuando le creemos. Dios experimenta tu amor cuando tú te atreves a creerle. Aunque todo lo demás esté en contra, aunque todo se mire oscuro, pero tú en tu corazón decides: Señor, te voy a creer y aquí me voy a mantener firme. Señor, no voy a ceder a la tentación de caer en esto. Me voy a mantener esperando en ti, tu respuesta, tu salida, tu bendición. Génesis 15, 13 al 16. Abraham fue un hombre que aprendió a confiar en Dios. Recuerda que Abraham, aun cuando no sabía a dónde Dios lo estaba enviando, Abraham decidió moverse. Agarró sus maritates y agarró su familia y salió. Dice el verso 13: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Tú estás por descubrir todavía tu futuro, tu mañana, pero Dios ya lo puede ver. ¿Qué será de mí mañana? ¿Qué será de mí en 15 años, en 20 años? Estoy por descubrirlo. Estás por descubrirla. Tú también. Pero Dios lo puede ver hoy. Así que Dios es más sabio que tú y que yo y que todos juntos. Así que, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no confiar en Él? Confiar en Dios no significa ausencia de dificultades y de problemas. No, para nada. No significa eso. En segundo lugar, algo que me ayuda a aprender a confiar en Dios es recordar promesas cumplidas por Dios. Me ayudan a confiar aún más. Recordar esas promesas que Dios cumplió hace no sé cuántos años me ayudan a confiar aún más en Él. Dice 2 Corintios 1:20: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, Dios es glorificado cuando una promesa que te ha dado es cumplida. Dios es glorificado a sí mismo cuando una promesa se hace realidad en tu vida. Aplícate a conocer las promesas de Dios que tiene para ti y para mí. Y sabes, el Señor, Dios nunca te hará quedar en vergüenza. Jamás hará quedar en vergüenza a nadie que confíe plenamente en Él.
Dios no va a hacer eso. No te va a hacer quedar en vergüenza aquel que confía en Él. En tercer lugar, algo que sucede en medio de esto que aprendemos a confiar en Dios es que cada vez que confío en Dios, mi fe crece. Cada vez que confío en Dios, mi fe crece. La fe es como un músculo que cuando lo ejercitas se fortalece. Y cada vez que tienes la oportunidad de confiar en Dios, estás ejercitando el músculo de la fe. Ese músculo crece más en confianza en Dios. Lucas 5, verso 4 al 6, está la historia cuando estaban los discípulos que habían estado pescando toda la noche y no habían conseguido nada. Dice el verso 4 de Lucas 5: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Se llenó tanto que la red no soportó la cantidad, el peso de lo que habían conseguido. ¿En qué área de tu vida te está diciendo Dios: echa la red? Créeme, no te desesperes, confía, aguanta, no estás solo, yo estoy contigo, espera. Lo que tengo para ti es mucho mejor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Fe no es fe a menos que sea lo único que te sostiene. Tengo fe, pero hago mis negocios por aquí para ver cómo resuelvo mientras Dios responde. Fe no es fe a menos que sea lo único que te sostenga. Y te quiero decir algo. Solo te lo quiero recordar porque estoy seguro que la mayoría de ustedes ya lo ha experimentado. Vivir por fe es la experiencia más maravillosa que podemos tener. Vivir por fe es lo más maravilloso que podemos experimentar como hijos de Dios. Cuando estás en ese momento, en esa situación, que no hay respuesta, no hay solución en el ser humano, y cuando menos acuerdas, Dios resolvió. Y ves la gracia, y ves la misericordia, y te sientes humillado, y te sientes agradecido, y te sientes conectado, y sientes que el músculo de la fe aún más se fortaleció. Ustedes y yo somos llamados a vivir por fe, no por vista. Vivamos por fe, no por vista. Pero nos cuesta, en la práctica nos cuesta. Y el enemigo quiere sembrar la duda en ti. No, mira, Dios se tarda mucho. A ver si Dios ni siquiera está pensando en vos. Muchas veces, al no recibir respuesta de Dios, podemos entrar en desesperación. Sin embargo, Dios nunca nos abandona. Él siempre estará ahí para ti y para mí. Cuando como familia, con mi esposa y mis hijas, atravesamos el proceso de la salud de nuestra hija mayor, fue un proceso casi de 2 años aproximadamente.
Y cuando estás en el problema, tú quisieras que al día siguiente se hubiera resuelto. Pero despertás al día siguiente y te das cuenta que eso está ahí todavía. Y volvés, termina ese día, vas a la cama y volvés a amanecer y quisieras que eso ya no estuviera y te encontrás que todavía está. Y en ese periodo, leyendo la escritura, la historia de cuando el pueblo está en el desierto, y el Señor les daba cada día la porción justa de alimento, ni un poco más, ni un poco menos, la porción justa. Y cuando algunos de la congregación se atrevieron a recoger para guardar, ¿recuerdan qué pasó? ¿Quién recuerda qué pasaba? Amanecía podrido. ¿Por qué? Señor, resuélveme hoy, Dios. No quiero pasar por 2 años en esta situación. Quiero respuesta hoy. Si Dios hoy respondiera el 100% de tus oraciones, cumpliera el 100%, llenara el 100% de tus necesidades, posiblemente, lo más posible que sucedería es que nos olvidáramos de Él. Así que si estás atravesando un periodo difícil en tu vida, ten paciencia. Descubre lo que Dios quiere enseñarte. Esas lecciones son lecciones de vida que te van a ayudar para el resto de tu vida, que le van a ayudar a tus hijos, que le van a ayudar a sus nietos. No dejes de confiar en Dios cada día. Como una reflexión final, mi confianza en Dios se traduce en obediencia, porque creí, obedecí. Nuestra confianza en Dios se traduce en obediencia. Dios lo dice, yo lo creo y lo hago. Me muevo en esa dirección. Andamos por fe, no andamos por vista. Así, hermanos, que lo que tenemos que hacer, ustedes y yo, es, de alguna manera práctica, es esconder el pajarito y sacar la escritura y creerle a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Eres un Dios fiel, eres un Dios magnífico. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por estos ejemplos, Señor, en tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a movernos a un nivel superior, Señor, en creerte a ti, en confiar en ti, en depender de ti, Señor. No de la suerte, Señor, no del horóscopo, no de lo que digan las personas, no poner mi corazón en los recursos materiales, ni aún en mi propia habilidad, sino, Señor, que nos fiemos de ti, de todo corazón. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.